Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición que nos da de poder acercarnos una vez más en este día para poder estudiar de su palabra. Todavía estamos estudiando nuestro tema del trimestre, los valores esenciales del cristiano. Y en esta ocasión es nuestro estudio bíblico número 20, por si usted tiene su expositor. Y el título de la clase es El valor de la perseverancia. Ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar la clase, vamos a hacer una oración y así damos comienzo. Amén. Te damos gracias, mi Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das una vez más de poder venir ante ti, Señor, de acercarnos a tu presencia, Señor, y poder aprender juntos de tu palabra, Señor, en este día. Mira, mi Dios, te pedimos que seas tú ayudándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sea cual sea la necesidad, Señor, que tu pueblo tiene, Señor, yo te pido que seas tú en esta hora, Señor, y que seas tú, mi Dios, ayudándonos a poder atesorar esta palabra y no solamente escucharla, sino poder aplicarla en nuestra vida, Señor, que podamos atender al consejo que tú tienes a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es lo que nos ayuda, lo que nos alienta, la que nos motiva, Señor Jesús, a avanzar, a perseverar, Padre, aún en medio de toda situación. Mi Dios, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuestro pensamiento central, mis hermanos, nos dice: la Biblia constituye una fuente genuina, es decir, una fuente verdadera, auténtica, confiable, de inspiración para los cristianos a fin de persistir en su fe hasta la venida del Señor. Nuestra base bíblica, mis hermanos, la vamos a encontrar primero en el libro de Lucas. Vamos a estar viendo el capítulo 18, los versos del 1 al 7. Y después pasaremos al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 41, 42, 46 y 47. Gloria a Dios. Y el texto ahora, mis hermanos, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, 7. Y los tres objetivos: número 1, poder analizar el valor de la perseverancia en la vida del creyente. El segundo, que podamos valorar la actitud correcta ante este mandamiento divino de perseverar. Y el último, poder formular la conducta que es propia del peregrino de la fe. Mis hermanos, hemos estado viendo, los valores como la honestidad, el dominio propio. Este valor de la perseverancia también es otro de los cuales necesitamos como creyentes, ya que la perseverancia lo que va a hacer es impulsarnos a poder mantenernos firmes, para poder mantenernos constantes. La perseverancia requiere de un esfuerzo de nuestra parte.
y, y nos ayuda a mantenernos constantes en un propósito. Aún, mis hermanos, cuando enfrentemos diferentes circunstancias, aún en medio de las pruebas, aún en medio de dificultades, aún en medio del desánimo que puede llegar a nuestras vidas, aquí se nos está haciendo una orden de que debemos de perseverar, debemos de seguir confiando, de seguir obedeciendo a Dios hasta el final, hasta llegar a esa meta, amén, sin abandonar nuestra fe. Entonces, nos dice en la introducción que la Biblia, mis hermanos, allí se nos describe de muchas maneras sobre la importancia que tiene en nuestra vida cristiana el perseverar hasta poder obtener ese triunfo anhelado. No debemos de desmayar, mis hermanos, es decir, que no debemos de perder el ánimo, no debemos de rendirnos, no debemos dejar de confiar o abandonar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, no, sino que debemos de continuar, de perseverar, de poner un esfuerzo de nuestra parte en ese propósito de poder lograr, de poder alcanzar todo aquello que Dios ya se nos ha prometido en su Hijo Jesucristo, amén. Debemos de perseverar hasta llegar a ese premio final. ¿Y cuál es? El poder llegar un día a estar con el Señor para siempre, eternamente, amén, en ese lugar que Él ya fue a preparar. Entonces, las cumbres, mis hermanos, las cumbres son de aquellos que están dispuestos a escalarlas. Y en la palabra nosotros aprendemos ese contraste que se da entre los que retroceden para perdición y los que perseveraron para lograr terminar esa carrera con gozo. Hay muchos ejemplos, mis hermanos, de personas que perseveraron aún a pesar de toda situación que pudieran presentar en sus vidas. Por ejemplo, Job, mis hermanos, él perseveró en medio del dolor, él permaneció fiel en medio de todo ese sufrimiento que él pasó en su vida. Abraham también fue otro de los ejemplos de alguien que perseveró esperando esa promesa. José, mis hermanos, José también, él perseveró en la prisión antes de llegar al palacio. Él esperó con paciencia ver ese cumplimiento del propósito que Dios tenía con su vida. El apóstol Pablo, aún a pesar de todo lo que pasó, persecuciones, años de sufrimiento, cárceles, todo lo que pasó, él perseveró hasta el final. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Él perseveró hasta la cruz y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, en la palabra allí tenemos muchos ejemplos, personas que perseveraron, como personas también que retrocedieron en esa carrera. Ejemplos como la mujer de Lot nos sirven para advertirnos. Si recordamos, ella miró hacia Sodoma y se convirtió en estatua de sal. Por tanto, Jesús aquí nos está exhortando, nos está diciendo, acordaos de la mujer de Lot. Entonces allí nos está, todo lo que está en la palabra de Dios, mis hermanos, es para que nosotros nos ayude, ¿verdad? Siempre en nuestra vida cristiana vamos a pasar por dificultades, pero requiere de nuestra parte el perseverar. Desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde ahí estamos comenzando una carrera
y día a día requiere que nosotros nos esforcemos a través de su palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos y, y que la apliquemos en nuestra vida diaria. Amén. La misma palabra ahí nos inspira a que debemos de imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. En Hebreos 6:12 nos dice esto. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, en 1 Corintios 9:24, cuando dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces aquí nos está exhortando el apóstol Pablo y nos enseña a que nuestra vida cristiana, mis hermanos, requiere de nuestra parte el tener un compromiso con Dios, requiere de nuestra parte el perseverar, requiere disciplina. Cada día de nuestra vida nosotros debemos esforzarnos para honrar a Dios, para vivir de tal manera agradándole a Él. Amén. Y si nosotros vemos los que corren en el estadio, lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer. Pero nosotros, mis hermanos, esta carrera, como le digo, la tenemos que correr y lo hacemos para llegar a ese premio eterno, la vida eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí nos está dando este ejemplo y nos amonesta que debemos de correr esa carrera cristiana de tal manera que obtengamos ese premio eterno. Gloria a Dios. Entonces, en este día, mis hermanos, vamos a ver dos ejemplos, ¿verdad? En esta lección que nos van a ayudar, nos van a enseñar acerca de la perseverancia. Y esperamos que este estudio no solamente nos capacite como creyentes, sino que realmente nos dé aliento, que nos anime para que sigamos avanzando en esta carrera de la fe. Amén. Entonces vamos a ver 3 puntos en este día con la ayuda de Dios. Y el primer punto dice que el ejemplo de la perseverancia de una viuda frente a un juez injusto. Inciso A, la perseverancia de la viuda en pedir justicia halló el irrespeto del juez. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces en Lucas 18, los versículos del 1 al 3. Nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que el versículo 1 que acabamos de leer, allí nos da a conocer la razón principal o el propósito que Jesús tuvo al enseñar o al relatar esta historia, esta parábola. Y la razón principal fue para enseñar sobre el valor de perseverar en la oración. Sobre perseverar en la oración. Nunca, mis hermanos, nunca debemos de desmayar en pedir al Señor, aunque, ¿verdad?, al parecer o aparentemente la respuesta demore, sino que debemos de seguir insistiendo. Si sabemos que, ¿verdad?, lo que estamos pidiendo es justo, debemos de insistir ante Él. Entonces, aquí la recomendación bíblica que se nos da es que debemos de perseverar en la oración, de no cansarnos, sino que de insistir, de traerle al Señor todas aquellas necesidades que tengamos. Vamos a ver en esta historia cómo
cómo esta mujer que dice que era viuda y que tenía una gran necesidad, ¿verdad? Y también nos da a conocer la condición de este juez. Son dos personajes que habla esta historia, la mujer viuda y un juez injusto. Entonces, la condición de este juez dice que era un hombre malvado, ¿verdad? Un hombre frío, un hombre calculador, un hombre egoísta que únicamente buscaba sus intereses, lo suyo. Un hombre que no tenía temor a Dios, que no respetaba a nadie. Este juez, mis hermanos, este juez hacía lo que quería, porque era un hombre poderoso. En contraste a esta mujer viuda que estaba necesitada y que lo único que le pedía es que le hiciera justicia. Entonces, ella dice que se presentaba, ¿verdad?, ante este juez. Ella seguía insistiendo porque tenía una necesidad grande. Y aquí el Señor, Él nos quiere enseñar de que no debemos de desistir, sino que debemos de esforzarnos en seguir insistiendo y perseverar en la oración. Porque la oración, mis hermanas, es una de las armas que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Que nos ha dado para poder permanecer en este camino. Algunos no le han dado el valor que tiene la oración, porque la oración tiene poder. Algunos piensan en la oración como el último recurso, cuando debería de ser el primer recurso en nuestras vidas. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Él dependía totalmente del Padre. Él en todo momento se encontraba en comunión con Dios. Él oraba todo el tiempo. Y aún, mis hermanos, vemos que desde ahora en el cielo, Él intercede por nosotros cuando oramos al Padre. Él está a la diestra del Padre, Él pide por nosotros. Bendito Dios. Entonces, al conocer nosotros que aquel juez dice que era injusto, ejercía su oficio en esa ciudad, aquí lo que nos recuerda que es nuestra responsabilidad, mis hermanos, el orar por las autoridades para que sus corazones sean inclinados hacia la justicia. Y entonces vemos aquí que esta mujer necesitada, ella lo único que quería es que el juez escuchara, que le hiciera justicia, que escuchara su necesidad que él tenía. Pero sin embargo vemos que no se rindió, ¿verdad? Ella permanecía día a día. No nos dice la palabra de Dios aquí cuánto tiempo ella siguió yendo, pero sí tuvo que ser más de un día para que nada la detuvo, no se dio por vencida en presentarse ahí para pedir ayuda a su necesidad. Y aquí nos dice la palabra de Dios que la sociedad donde vivía aquella viuda de la historia es muy parecida a la sociedad en la que vivimos nosotros. Hoy también hay muchas personas que sufren, que han llorado la partida de un ser querido. Ahora mismo, ¿verdad? Hay muchos países que están en guerra y con frecuencia, mis hermanos, ahí muchas mujeres se quedan solas, viudas, pues muchos hombres pierden su vida en los campos de batalla. Y nuestra actitud hacia las viudas, mis hermanos, no debe de ser
de respeto. No solo debe ser de respeto, ¿verdad? Sino que debemos de sentir compasión por ellas. Como hijos que somos imitadores de nuestro Padre Celestial, es necesario que nosotros recordemos que Dios es el Padre de los huérfanos y Él es el defensor de las viudas. Entonces, esta mujer de la historia tenía un adversario, así que la petición que constantemente le hacía al juez cada día era: hazme justicia de mi adversario. Pero como ya sabemos, se trataba de un juez que tenía un corazón tan duro, un corazón de piedra, un corazón que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Así que de la misma manera como él se mostraba ante la sociedad, ante los demás personas que acudían a esa corte, de esa misma manera él manifestaría esa dureza contra esta mujer dolida, esta mujer débil. Ahora vamos a ver en el inciso B, dice que el juez respondió positivamente, movido por la perseverancia de la viuda. Y él dice que no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Como les digo, ella por algún tiempo, ¿verdad?, estuvo yendo a ese lugar, a esa corte, ya posiblemente era muy conocida, ¿verdad?, por el personal que trabajaba ahí y ya decían: ya viene otra vez esta mujer. Pero a ella no le importó porque su situación, su necesidad era más grande que todo, así que no le importaba con los obstáculos que ella se encontrara en ese lugar. Ella iba con esa esperanza o esa expectativa de que ese día, si ya muchos días se habían transcurrido, que hoy podría ser el día que el juez le hiciera justicia, que escuchara, que atendiera a lo que ella le pedía. Entonces, al parecer, ¿verdad? Al parecer vemos que este juez se mira como que sí actuó bien. Al parecer, ¿verdad? Cuando él responde de esta manera, pero no era porque era bueno, sino porque no quería ser molestado más por la viuda. No quería ser molestado más por la viuda, por eso eso fue lo que lo motivó a hacerle justicia, a escuchar lo que ella le estaba pidiendo. Entonces, ya que, como les digo, él mismo había confesado que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y el reto de esta viuda era tan grande frente a este personaje tan duro. Y vemos aquí el cambio de acción que hubo en este horrible juez. Y no sabemos, mis hermanos, cómo se hizo notorio, ¿verdad?, este pensamiento secreto del juez, cuando dijo que él habló consigo mismo en su mente, que dijo que ahora sí le iba a hacer justicia, ¿verdad?, le iba a contestar, iba a atender al llamado de esta mujer. No sabemos cómo se hizo notorio este secreto del juez, pero lo que sí sabemos es que se quedó registrado en la palabra de Dios para poder testificar de ese valor que tiene el perseverar. Y lo que hizo al juez cambiar de opinión o girar en su acción
fue no movido por misericordia o por compasión hacia esta mujer, no. Simplemente lo hizo, ¿por qué? Porque ya le parecía molestia, este tipo de molestia que podría causar el ruego de esta mujer que se encontraba atribulada, em, dolida. Define hasta qué nivel de insistencia nosotros debemos de orar. Y Cristo, mis hermanos, con esta historia lo que hace es darnos un vislumbre de que a Dios no le molesta que nosotros le clamemos a Él sin cesar. De hecho, la misma palabra nos da esa exhortación o nos lleva a que debemos de orar de esa manera en Primera de Tesalonicenses 5:17. Así que vemos que finalmente el juez determinó hacerle la justicia que ella le estaba pidiendo. Pero él mismo dijo que lo hacía para evitar que al venir de continuo esta viuda le agotara la paciencia. Así que con esto nosotros podemos aprender a que no debemos de desmayar, ya que las grandes respuestas de Dios vienen después de mucha insistencia que le hagamos a Dios. Nuestro Dios, mis hermanos, Él no es como este juez injusto, no. Nuestro Dios es paciente, Él no se irrita cuando nosotros perseveramos en pedirle aquello que es conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Amén. Entonces, si un juez injusto, mis hermanos, terminó haciéndole justicia a esta viuda por su insistencia, ¿cuánto más Dios no hará justicia a quienes claman a Él? Bendito Dios, mis hermanos. Entonces, vamos a ver ahora, vemos aquí que Jesús nos las está presentando a ella como un ejemplo de perseverancia, porque ella no se dio por vencida, como les digo, día tras día ella iba y se presentaba en esa corte esperando que hoy sea el día que el juez la escuchara y resolviera su caso. Ella permaneció firme, ella siguió insistiendo, no se rindió. Su constancia fue la clave. Cuando el juez al fin actuó, lo hizo porque ya no quería ser más molestado por esta viuda. No lo hizo porque en verdad tenía amor hacia esa señora o porque sentía compasión por ella, no, sino lo hizo pensando en él porque él tenía un amor egoísta hacia él mismo. Lo hizo pensando en su reputación, en mantener su imagen, porque no quería ver que esa clase de mujer estuviera todos los días allí en su corte. Pero sin embargo, qué hermosa lección nos da ella de que no le importó el que tal vez ese día no la escucharan, sino que ella siguió llegando, siguió esforzándose, perseverando hasta que al final recibió la respuesta. Gloria a Dios. Ahora en el segundo punto nos dice que el valor de la perseverancia en la oración. Y inciso A, Dios hará justicia a los que claman de día y de noche. Los versículos 6 y 7. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Aquí, mis hermanos, el versículo 6 nos muestra esa interpretación espiritual que Jesús hizo sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Aquí lo que hace es un contraste entre estas palabras del juez injusto y la bondad de nuestro Dios.
Y ahora vemos que Jesús nos está explicando la parábola. Aunque el propósito de esta historia fue presentar la necesidad de orar siempre, Jesús también tiene muchas otras cosas para enseñarnos. Y lo que Jesús quiere hacer ahora con estos versículos también, Él quiere realzar, mis hermanos, la diferencia que hay entre estos caracteres. Porque Dios, mis hermanos, Dios no hace nada para su beneficio personal, no, sino Dios todo lo que hace es para beneficio nuestro. Lo que hizo el juez, en contraste a lo que hizo el juez, ¿verdad? Todo lo que él hizo según la justicia que le hizo a la mujer no fue por amor a ella o por compasión hacia ella, no, sino lo hizo por su beneficio egoísta de él. Otra de las diferencias, mis hermanos, de que Dios no es como este juez injusto, es que Dios no se molesta en que nosotros estemos persistentes. Dios no se molesta, mis hermanos, que nosotros todos los días estemos delante de su presencia en oración. Dios no se molesta que seamos persistentes o que perseveremos. Dios, mis hermanos, Él está de nuestro lado cuando nosotros oramos, ya que Él intercede por nosotros, ¿verdad? Jesús es el que intercede por nosotros cuando venimos a Dios en oración. Entonces, hermanos, Dios escucha el clamor de sus hijos. Y Él nunca ignora el sufrimiento de sus hijos. Aunque parezca guardar silencio, mis hermanos, Él siempre está obrando. Él conoce nuestras lágrimas. Entonces, aquí nos deja claro el versículo 7 de que los escogidos de Dios dice que también sufren injusticias de la manera como le sucedió a esta viuda de nuestra historia. Pero Jesús nos está dejando claro que nuestro Dios quien conoce todo, Él hará justicia a los tales porque a Él le place hacerlo, mis hermanos. Entonces, sin embargo, Jesús pone como premisa de la acción justa de Dios que los escogidos clamen a Él día y noche. Jesús nos está enseñando que Dios no se tardará en responder a los suyos. Cuando claman, ¿verdad? Cuando fervientemente claman a Él frente a las injusticias que sufran a manos de los malvados. Siempre, mis hermanos, los que sufren por causa de la justicia deben de recordar este principio del carácter de Dios, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, como dice Santiago 5:11. Que el Señor, mis hermanos, nos dé un corazón constante en la oración, confiando en que, como les digo, Él siempre escucha, siempre nos oye y Él va a actuar conforme a su perfecta voluntad y en su tiempo. Amén. Inciso B dice que la perseverancia de los cristianos tenía su base en la oración. Ahora vamos a pasar a Hechos capítulo 2 y vamos a ver los versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, mis hermanos, tenemos el otro ejemplo de perseverancia y se trata de los primeros cristianos que hubo en Jerusalén. En el versículo 41, ahorita que acabamos de leer de Hechos 2, nos da la lección sobre el poder
sobre el poder de la predicación del Evangelio para convencer de pecado al hombre. Y aquí vemos nos encontramos al apóstol Pedro predicando, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Y muchos dice que fueron salvos, se bautizaron como Cristo les había mandado que se hiciera. Y cuando se bautizaron, lo que vinieron a hacer es parte visible de la iglesia. Por lo que aquí Lucas nos recuerda que fueron 3,000 los que se añadieron a la iglesia solamente en aquel día, en ese primer discurso, ¿verdad? Que el apóstol Pedro, llenos del Espíritu Santo, dice que él predicó haciendo un llamado al arrepentimiento, convenciendo, trayendo la palabra para convencer de pecado. Y qué hermoso ver cómo Dios respaldó ese mensaje, que muchos dice que vinieron, aceptaron, ¿verdad?, al Señor, y 3,000 personas, 3,000 almas entregaron su vida a Cristo. Bendito sea Dios, mis hermanos. Y en el versículo 42, ahí nos demuestra que la mente de Cristo piensa en el discipulado, piensa en discipular y no solamente en la salvación, en traer salvación a los inconversos. No, parte de ese discipulado, mis hermanos, se refiere a enseñar a los nuevos creyentes a que es necesario perseverar. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros somos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Y ¿dónde se requiere que seamos firmes? En mantener estos 4 aspectos fundamentales en la vida cristiana. Si nosotros ahorita acabamos de leer que los primeros creyentes, dice que ellos el primer aspecto donde nosotros debemos de perseverar, tal como lo hicieron ellos, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si nosotros recordamos, estos 12 apóstoles fueron los que Cristo escogió, fueron los que caminaron junto a Jesús, fueron los que vivieron junto con Jesús y recibieron todas esas enseñanzas. Y ellos fueron los depositarios directos de las enseñanzas de Jesús. Así que como aquellos hermanos, de igual manera nosotros también debemos de mantenernos, de perseverar en esas enseñanzas y mantener firme nuestra vocación de guardar la verdad que está en la palabra de Dios hasta el fin, mis hermanos. Cada día en nuestra vida nosotros debemos de perseverar en leer su palabra, en estudiarla, escudriñarla, vivirla en nuestras vidas. Amén. Otro de los aspectos que vemos que ellos y que podemos aprender fue de que los hermanos perseveraban en la comunión unos con otros. Esto nos recuerda, mis hermanos, que todos somos parte del cuerpo de Cristo, como dice en 1 Corintios 12:27. Así que Dios ha diseñado la iglesia de tal manera de que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De modo que una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo va a ser precisamente eso, el que tener esa comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es necesario que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? Que tengamos esa comunión.
como lo hicieron ellos, que se mantenían todos unidos, todos juntos. Entonces, los que recibieron a Cristo ese día de Pentecostés, también, mis hermanos, dice que ellos participaban en el partimiento del pan. Aquí se refiere que tenían ese compañerismo en la mesa de los hermanos en sus casas y celebraban también juntos la cena del Señor. Y finalmente, otro de los aspectos y ejemplo para nosotros es que perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Bendito Dios. Entonces, nosotros, mis hermanos, cuando compartimos y tenemos esa comunión con el cuerpo de Cristo, de igual manera nosotros compartimos todos juntos el deseo de vivir para Cristo. Amén. Entonces, ahora vamos a ver en el punto número 3 y nos dice que la perseverancia produjo fruto en el crecimiento de la iglesia. Inciso A, los hermanos perseveraban en la unanimidad. Y el verso 46, en el verso 46 nos dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, una de las cosas, mis hermanos, una de las cosas que Jesús, ¿verdad?, le rogó al Padre en su oración que hizo allá en Juan 17:21 fue precisamente eso, la unidad, que hubiera unidad en la iglesia. Así como Cristo, ¿verdad?, era uno con Dios el Padre, de esa misma manera. Ese fue el ruego que Él hizo ante Dios, de que todos fuéramos uno, que hubiera esa unidad en la iglesia, de la misma manera como Él estaba unido a Dios Padre. Entonces, aquí nos deja ver el versículo 46 que leímos, que los cristianos no solamente iban al templo los domingos, como hoy en día, ¿verdad? Como hoy en día en muchas congregaciones, que hay más servicios en la semana, pero solamente los domingos van al servicio. No, sino que ellos dice que iban todos los días ellos perseveraban en la oración en el templo, pues Cristo había enseñado que aquella casa era casa de oración para todas las naciones en Marcos 11:17. Y otra de las cosas aquí dice que perseveraban en la unanimidad y oraban todos juntos, mis hermanos. Como iglesia nosotros es necesario que oremos juntos, ¿verdad? Que tengamos un mismo sentir, que nos pongamos de acuerdo, que sea un solo, que nos unamos, mis hermanos, así como ellos permanecían unidos en la oración, perseveraban juntos en el estudio de la palabra, perseveraban en la comunión unos con otros, respetándose, orando, preocupándose uno por el otro, sirviéndose uno al otro. Dice que compartían el alimento con sencillez de corazón, comían todos juntos con alegría. De esa manera la iglesia perseveraba cuando partían el pan en las casas donde se reunían. Ese es un ejemplo para nosotros de que debemos de permanecer de esa misma manera, mis hermanos, de fomentar la unidad en nuestra iglesia. Aquí vemos el resultado de una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Esa unidad, mis hermanos, que ellos tenían o que vivían,
no era una unidad superficial, no, sino que más que nada era el fruto de la comunión que tenían con Dios, era el fruto del amor que tenían unos por los otros. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que nos permita a nosotros vivir como vivieron aquellos hermanos de la iglesia primitiva. Perseverando en la fe, creciendo en amor, que el mundo pueda ver verdaderamente que hay diferencia en nuestras vidas, que pueda ver que somos discípulos, que somos seguidores de Cristo por el amor que tenemos unos a los otros. Amén. Ahora nos dice aquí que el 47, el fruto de la perseverancia de la iglesia fue el crecimiento. Y el 47 dice que además de que perseveraban ellos, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, cuando partían el pan y perseveraban unánimes en el templo cada día, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra de las cosas que hacían es que, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La manera, mis hermanos, aquí como Dios hizo que creciera la iglesia de Jerusalén fue realmente asombrosa. Aquí nos enseña y nos revela que los hermanos de la iglesia, ¿qué es lo que hacían? Dice que alababan mucho a Dios. Con esto nos enseña que sus oraciones que hacían no solamente eran de las peticiones no solamente eran peticiones lo que ellos necesitaban, sino más que nada eran oraciones llenas de gratitud, ¿verdad? Llenas de adoración, pues ellos sabían que no merecían la salvación, que la salvación, mis hermanos, es un fruto que tenemos por gracia de Dios. Amén. Como nos enseña Efesios 2:8. Entonces, por la manera como ellos mostraban esa unidad, toda la gente podía ver que había algo diferente en ellos. Nos dice que el Señor les concedió favor y hallaron gracia ante los ojos de todo el pueblo. La comunidad hablaba muy bien de esa iglesia porque podían ver el fruto del Espíritu Santo, el fruto de perseverancia que había en ellos. Amén. Entonces, qué hermoso ejemplo para nosotros de ver que como iglesia, si permanecemos unidas, si perseveramos en la palabra, mis hermanos, si nos congregamos, si tratamos de servirnos unos a los otros, mis hermanos, en amor, eso va a dar un buen testimonio de nuestra parte allá afuera en el mundo. Amén. Entonces, Dios fue el que se encargó de traer el crecimiento a la iglesia que surgió de este avivamiento que hubo en el día de Pentecostés, y perseveraron, mis hermanos. Entonces, debemos de rogarle, ¿verdad?, al Señor. Debemos de rogarle al Señor que nos dé visión por las almas y que no podamos ser indiferentes al peligro que hay o que corren por su incredulidad. Si nosotros como iglesia, mis hermanos, persistimos en la sana doctrina, si nosotros alcanzamos esos niveles de comunión entre cada uno de los miembros, y si también oramos como lo hacían ellos, mis hermanos, lo que vamos a experimentar va a ser que vengan almas y sean salvas para el reino de Dios.
Amén. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a que debemos de perseverar, de no cansarnos y debemos de seguir orando, permanecer firmes y, y de sembrar la semilla, de compartir la palabra. Amén. Ya Dios es el que se va a encargar de dar el crecimiento. Eso es obra de Él. Pero la unidad, mis hermanos, sí es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Cuando una iglesia vive en amor, cuando una iglesia vive en perdón y comunión, lo único que se va a venir a convertir va a ser en un testimonio poderoso del Evangelio. Bendito Dios, mis hermanos. Pues ya para resumir, mis hermanos, verdaderamente este es un estudio muy lindo que nos enseña y que nos motiva, nos anima en estos dos ejemplos que vimos, ¿verdad? El primer ejemplo donde vimos de la viuda, que ella, siendo una persona pobre, una mujer que no tenía poder, no tenía influencia, lo único que ella tenía era su perseverancia, ¿verdad? El insistir, persistir. Nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos mucho más. Tenemos ahora acceso al trono de gracia por medio de Cristo. Si ella, mis hermanos, nos mostró aquí con su ejemplo, ¿verdad? Perseverando ante un juez injusto, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto más nosotros debemos de perseverar delante de un Padre celestial que nos ama? Así que, mis hermanos, yo no sé cómo está su situación hoy, pero aunque no veas la respuesta, sigue orando con fe. Aunque veas que tus circunstancias, en lugar de mejorar, se han empeorado, sigue orando con perseverancia. Ora con confianza, mi hermano, porque Dios es un Padre justo. Amén. Sigamos orando con esperanza, porque Él ve toda la situación con justicia. Él conoce la verdad y, como le digo, en su tiempo Él actuará y en su voluntad perfecta. Bendito sea Dios, mis hermanos. Pues también aquí recordemos que debemos de tener cuidado en mantener la doctrina correcta, la de Cristo, la de sus apóstoles del Nuevo Testamento. Pablo le dio este consejo a este joven Timoteo, ¿verdad? Le dijo que tuviera cuidado de sí mismo y de la doctrina, en 1 de Timoteo 4:16, y le amonestó a persistir en lo que había aprendido y en lo que había sido persuadido, en 2 de Timoteo 3:14. Así que de la misma manera a nosotros nos exhorta hoy de que tengamos también esa misma actitud, que le pidamos al Señor que verdaderamente podamos mostrar, que podamos modelar esa conducta, pues hay recompensa de Dios en ello. Amén. Bueno, mis hermanos, pues para la siguiente semana vamos a estar viendo otro de los valores y va a ser la compasión, una expresión del carácter de Dios. La base bíblica se va a encontrar en Lucas 10, los versículos 30 al 37, y también 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 al 5. Estudiémoslo, mis hermanos, y para que cuando nuestro hermano Francisco esté dando la clase, ya nosotros podamos entender mucho mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar esta lección. Que el Señor, ¿verdad?, nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo para poder perseverar cada día. Amén. Hasta poder llegar a ese lugar que Dios ya fue a preparar para nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente lección.